Bueno, ya comienzan a conectarse nuestros buenos amigos aquí a nuestro segmento de todos los lunes, La Última Frontera, con tu amigo Andrew Álvarez. Gracias como siempre por conectarse con nosotros, por compartir, ¿no?, todos estos temas de la mar de interesante que siempre tenemos para todos ustedes. Así que un abrazo y como siempre pues acá aportando material e información distinta y diferente que nos ponga a pensar más allá de lo aparente. Así que una vez más estamos con ustedes aquí para compartir este rato interesante de La Última Frontera, que como todos ustedes saben, ¿no?, es un segmento muy diferente a lo que hacemos al resto de la semana, inclusive lo que presentamos en otras plataformas y en otros tipos de programas donde participamos también divulgando información para ponerte a pensar más allá de lo aparente. Un saludo y antes que todo agradecimiento a todos los buenos amigos allá en Orlando, Florida. Lleno total, full house. Gracias como siempre por el apoyo. Toda vez que vamos y presentamos tanto en Estados Unidos como acá en Puerto Rico, en la zona local, pues hemos tenido un apoyo, ¿no?, masivo de la gente buena que quiere saber más, que quiere buscar, ¿no?, otras fuentes de información, que quieren ver otro ángulo de la realidad, no más de lo mismo, sino obviamente indagar, ¿no? Indagar más allá de esas preguntas que siempre hemos tenido, de las respuestas parciales, si es que nos dan alguna, sobre todos estos enigmas y todos estos asuntos que tienen que ver precisamente con el proceso mismo de nuestras vidas, con el cambio social, con la transferencia de poder y todo lo que acá se juega, tanto en la política local como internacional, nacional, y aparte de eso, pues otros eventos, ¿no?, que están obviamente, diría yo, alternos o cerca de toda esta actividad o vorágine que todos experimentamos. Así que gracias por estar conmigo. Vamos acá rapidito a comenzar el tema que tengo para ustedes hoy, que es sumamente interesante. Este es un tópico que habíamos tratado parcialmente, me explico, ¿no? Anteriormente habíamos tocado algo sobre esta situación, que tiene que ver obviamente con los programas que tenga el Navy, con los proyectos que esté corriendo la Marina de Guerra de Estados Unidos, específicamente no únicamente contra los enemigos tradicionales, es decir, Rusia, la Federación Rusa, los chinos que ahora cuentan con una super armada también naval y otros países que en alguna medida puedan ser un riesgo para la seguridad nacional de Estados Unidos o sus intereses en todo el planeta. O sea, eso es parte precisamente también del por qué se invierte más de 860 mil millones de dólares todos los años en la defensa de los Estados Unidos, en el bloque militar, industrial, farmacéutico y sobre todo, ¿no?, la actividad de la Marina de Guerra de Estados Unidos, que es básicamente los 7 mares. Dicho de esa forma, de esa manera, aquí pues tenemos que empezar a ver si es que tal vez hay algo un poquito más allá de lo que comúnmente nos hablan, de lo que comúnmente se discute sobre este tema de la seguridad de las defensas. Si hay algún tipo también, ¿no?, digamos, de eventos que se hayan podido documentar sobre actividades conocidas en nuestros océanos. Viene obviamente el tópico inmediatamente, tanto de los objetos voladores no identificados, lo que ahora llamamos FANI, ¿no?, fenómenos aéreos no identificados, o los objetos submarinos no identificados, los OSNIs, que es como también se le ha llamado a todo este tipo de detección, tanto de sonar, radar, como también de vigías en navíos de guerra de los Estados Unidos. No me voy a ir en esta ocasión diferente a la vez anterior, donde estuvimos explicando esta cuestión de los OVNIs y de la actividad submarina desconocida, con los relatos de los pescadores, como aquí estuve contando e identificando algunos acá en Puerto Rico, en nuestro litoral, sino que más bien vamos a hablar un poco de los programas que tiene la defensa de Estados Unidos para esto que se supone usted no deba saber, y son las cosas que, como siempre decimos, se mantienen a la raya, no a la discusión. Bueno, aquí hay que empezar precisamente con lo que declaró estos días, hace unos días atrás, Tim Burchett. Tim Burchett es un congresista de los Estados Unidos, precisamente representa a Tennessee, el estado de Tennessee, que es un creyente de los ovnis, no estamos hablando de una persona común y corriente, sino que él de por sí tiene unas convicciones muy particulares y esto lo ha llevado a la discusión política y pública en los Estados Unidos. Estuvo muy activo, muy pendiente a las vistas congresionales, a todas las reuniones que se dieron, buscando, ¿no?, más información o inclusive desclasificar documentos que pertenecieran al Departamento de la Defensa o a los videos que tantísimas veces hemos visto tanto en YouTube, Internet, como los que se presentaron allá en el Congreso, donde se identificaban objetos submarinos y objetos aéreos firmados por barcos de guerra o aviones de guerra de la Marina de los Estados Unidos. Obviamente esto es interesante por demás. Lógicamente todo el mundo quiere saber qué es el enigma, qué es lo que hay. Sin exagerar, sin ser amarillista, sin sacar cosas de contexto, obviamente hay que decir lo siguiente.
Este representante, Tim Burchett, dice que él tiene información privilegiada, ¿no?, de un admirante de la Marina de Guerra de Estados Unidos que le ha dicho que hay un objeto en particular, no ha dicho varios, un objeto en particular que ha sido detectado por por ejemplo, por las boyas de sonar, por el sonar de submarinos y de los barcos de guerra, que se transporta a velocidades meteóricas, ¿no?, velocidades fantásticas bajo el fondo marino. Me explico aún más, ¿no? Sumergido bajo el agua, no sobre superficie, esto va alegadamente a cientos de kilómetros por hora, es decir, probablemente cientos de nudos, que es como se explica, ¿no?, el movimiento y velocidad que se hace, ¿no?, en la navegación, tanto submarina como de superficie, y que esto pues se transporta a esas velocidades increíbles que obviamente puede esquivar, puede acelerar, puede hacer lo que guste en el océano sin que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos o de cualquier otra potencia pueda igualar o pueda significar tal vez capacidades militares que sean importantes en el sentido de que si esto fuera una fuerza agresiva, ¿no?, o quién sabe qué cosa, pues definitivamente no contamos con la tecnología ni los armamentos para detener lo que sea. Pues bueno, él parte de la premisa de que esto está documentado, de que se lo ha dicho en el oído secretamente, como Maduro le dijo un pajarito, que le dijo obviamente secretamente este almirante, que no identifica, inclusive en la entrevista que estaban haciendo, que hizo eco en CBS también, esta entrevista, y si mal no recuerdo fue One American News, que obviamente un programa de un canal, no es un canal de derecha conservador en Estados Unidos, y hay que recordar que dentro de la política de Donald Trump, el actual presidente de los Estados Unidos, él ha estado hablando un sinnúmero de veces de tratar de desclasificar y traer la información sobre los objetos voladores no identificados, sobre los UAPs o los FANI, a la vista pública, es decir, me explico, de que se saque toda esta información, como la orden que dio recientemente con su orden ejecutiva, de liberar la información sobre los asesinatos y la investigación de Robert F. Kennedy, ¿no?, de Robert Kennedy, John F. Kennedy, mejor dicho, ¿no?, John F. Kennedy, el presidente, Robert Kennedy, que fue su hermano y que era congresista o senador en aquel entonces cuando lo asesinaron, y del también el activista social, político y religioso, el reverendo Martin Luther King Jr. Bueno, usted sabe que esto se desclasificó, que realmente no es que haya nueva información que implique que la CIA, me desvío un momento, ¿no?, dentro de esto es aquí en vivo, acá esto es ad libitum, como digo yo acá, esto no es un guión, ni leyendo cosas, ni nada, esto simplemente acá, nuevamente en la última frontera, como hacemos en Pensando en Voz Alta. Pues bueno, aquí lo importante es que usted recuerda que en el pasado cuatrenio del presidente Donald Trump se había frenado toda esta desclasificación del asesinato de Kennedy, de los documentos que quedaban, ¿no? Era una serie de documentos, cientos y cientos de documentos que se habían guardado, se habían mantenido, ¿no?, fuera del ojo público, debido a que implicaba seguridad nacional desde el punto de vista de Mike Pompeo, que en aquel entonces era el secretario, o el jefe, mejor dicho, ¿no?, el director de la CIA, de la Agencia Central de Inteligencia, porque podría no revelar algunos de los métodos, procesos y técnicas que utiliza la Agencia Central de Inteligencia para rastrear información. Me explico más claro, para no ponerle vuelta a la noria. Oiga, no es que ahí va a haber información que develara realmente que había un complot de la CIA, de la mafia, de los cubanos, de los rusos o del pájaro que sea para asesinar a Kennedy, que de hecho tenía muchos enemigos políticos, muchos enemigos económicos, muchos enemigos dentro de su propio partido, enemigos fuera de su propio partido. Su partido, pregúntele obviamente a Lyndon B. Johnson u otros más, pero bueno, la situación es que lo que sí implicaba el liberar esos documentos en aquel momento, según Mike Pompeo, era que demostraba o dejaba a la vista los procesos y los métodos que usaba la Agencia Central de Inteligencia desde la década de los 50 y 60 y que todavía, oiga bien, son utilizados por esta agencia para adquirir información en las investigaciones o sondeos que ellos hacen, ¿no?, en diferentes operaciones. Y que eso comprometía parte de la estructura, ¿no?, informática de la Agencia Central de Inteligencia, que aunque ahora casi todo es digital, y se usa obviamente métodos electrónicos, satélites, comunicaciones, todo lo que usted quiera, ¿no?, por ahí, inteligencia artificial, etcétera, etcétera, y por ahí no terminamos con los etcétera. La realidad es que todavía, ¿no?, el método como tal sigue siendo el mismo. Por ende, él le había dicho al presidente Trump en aquel momento, mire, no
devele este misterio, no saque esta información, porque compromete, ¿no?, los sistemas de inteligencia y compromete a mi agencia. Así que lo mejor es dejarlo ahí. Pero luego Trump, ¿no?, en este nuevo cuatrenio, ha visto esto desde otro punto de vista. Posiblemente ya ha habido ya unos cambios, tal vez en la estructura o en el método, en la forma en que se sigue obviamente operando, específicamente, ¿no?, con los agentes de campo y los operadores que utiliza la CIA. Tal vez esto ha cambiado en alguna medida, tal vez estos documentos, como ha ocurrido tantísimas veces, tanto con la cuestión de los ovnis, como con la cuestión de armas, como con los diferentes operaciones de inteligencia que se han llevado a cabo, los Black Ops y todo esto que aquí y en mis conferencias hablamos hasta la saciedad. Lo que sí es importante señalar que probablemente muchos de esos documentos estén tachados, tachados. Le dan a usted un documento, como ha pasado en muchísimas ocasiones. Usted coge el documento y cuando lo ve, está todo en negro. Y lo que queda es una rayita de una cosa, un nombrecito, si acaso, de un lugar. Y cuidado, y nada. Simplemente no hay nada que defina el por qué y para qué de ese documento que era clasificado. En pocas palabras, nunca realmente se libera mucha información. Por este medio yo le invito a usted que haga su search, que investigue, que vea muchos de estos memos, documentos que puedan ser neurálgicos en algún momento de la historia de la inteligencia de los Estados Unidos y va a descubrir inmediatamente que muchos de ellos están controlados y sobre todo censurados, es decir, ha pasado no por el filtro, y al pasar esto por el filtro, pues obviamente hay un equipo de trabajo que está evaluando qué información se va a revelar y qué información no se va a revelar de ese documento. Y eso siempre ha sido así, inclusive en la guerra. En la guerra los soldados escriben cartas, pero por ejemplo el ejército de Japón, inclusive el ejército de Estados Unidos, el ejército ruso, de la Unión Soviética y tantos otros que han estado en la Primera, Segunda Guerra Mundial o en la que sea, siempre han tenido un equipo ¿para qué? Para evaluar y censurar lo que el soldado escribe para que no vaya a liberar información que pueda ser importante más adelante o pueda comprometer una operación en la que esté en ese momento o puedan descubrirse, ¿no?, datos que el enemigo pueda adquirir interceptando esa carta o lo que sea. Explicado de una manera más fácil, no más simple, acá campechanamente hablando, sí tenemos que decir lo siguiente. Esta decisión es una decisión histórica porque se supone que en el 2017 se hubieran liberado todos esos documentos que habían de Lee Harvey Oswald, que son los más comprometedores. Me explico para que sepa de qué se está hablando. No es sobre la investigación del FBI, que fue quien trabajó en esto, y obviamente el comité que se llevó a cabo en aquel momento para identificar lo que hubiera referente a la muerte de Kennedy, sino eran los documentos también que identificaban la actividad obviamente política y el seguimiento que se le estaba dando a Lee Oswald, ¿no? A Lee Oswald, ¿no? Este señor Oswald, obviamente tuvo una vida sumamente extraña, ¿no? Y si vamos a analizar su personalidad, pues nos iríamos aquí en el programa hablando de Lee Harvey Oswald. La realidad es que ahí es donde habían sobre 700 documentos que comprometían. No se encontró nada que tuviera que ver con ovnis, ni un solo documento. Oiga bien y mastica con las neuronas. En toda la investigación de las causas, posibilidades, los implicados en el asesinato de Kennedy, inclusive Robert Kennedy o Martin Luther King, no había absolutamente nada con cuestiones ovnis o toda esa paja mental que usted escucha. Ahora, regresando de nuevo a la Marina, al tema que me traigo hoy acá, pues quería utilizar eso como un ejemplo porque hay mucha documentación, tanto el libro azul como de otros proyectos que en algún momento han estado corriendo por el Departamento de la Defensa para investigar los FANI o los objetos o los fenómenos aéreos no identificados en la actualidad. Es importante recalcar esto. La Marina es quien menos información ha dado históricamente, ha revelado. Ahora, en la actualidad, la Marina es la que ha empujado, obviamente, debido a la presión política por un lado y la presión del público, es la que ha liberado videos e información y es la que ha estado nutriendo al Congreso de las investigaciones. Usted sabe que está AARO, ¿no?, esta división oficina en el Pentágono, que se supone que AARO pues esté a cargo, ¿no?, de todo esto, en español AARO, en inglés AARO, que esa gente se ocupa precisamente de todo, ¿no?, esta cuestión de dónde adquirir información, analizarla y luego darle, ¿no?, lo que alegal y supuestamente le pide el Congreso y ellos dizque le dan esa información al Congreso, se discute y se abre al público. Ahora, hay que señalar una vez más que la información clave o la información neurálgica más importante de todas estas vistas que se han dado en el Congreso sobre estos fenómenos desconocidos y lo que se supone no debemos saber, han sido a puerta cerrada. Es decir, no se han discutido abiertamente, no han estado a la prensa no ha estado allí, no ha habido allí nadie compartiendo información, no ha habido allí nadie tampoco que ha tenido acceso a esa información.
alegadamente no hay documentos que puedan ser presentados que demuestren que esto es una fuerza extranjera o una fuerza extraterrestre o una nueva tecnología humana o no humana. Absolutamente nada se ha liberado dentro de lo que se ha discutido en esas reuniones cerradas donde no se permite a nadie que no sea ese comité y a los oficiales citados para declarar. Lo sabemos bien, lo entendemos. Ahora bien, este caso obviamente de Tim Burchett, a lo que nos lleva de este congresista, es de que lógicamente hay gente dentro del Congreso de Estados Unidos que creen muchísimas conspiraciones y que tienen sus convicciones personales, tengan evidencia o no. Claro, hay que preguntarse lo siguiente, oiga bien, piénselo, si eso está documentado, ¿por qué no se presentó alegadamente en todas estas reuniones que se hicieron, ¿no? En todas estas citaciones? Se hablaba de presentar documentos, ¿por qué entonces la Marina, que sí dio unos videos y todo, no presentó supuestamente alegadamente este video que dice que hay un objeto submarino que viaja a cientos de kilómetros por hora por allá abajo, por el cual no se ha presentado ningún tipo de evidencia, ni física ni documental? Dicho eso, importante, ¿y si sí se presentó? ¿Y si a puerta cerrada se mantuvo esto aislado, esta información, por seguridad nacional? Digamos, ¿verdad? Yo no lo sé, usted tampoco lo sabe, así que no vamos a inventar. Y si sí se sabe algo más de esto, suponiendo que tal vez a lo mejor que sí, y que obviamente pues cae en ese Crown Security, donde no se permite pues exponer esa información y donde ningún congresista está autorizado a hablar de esto, so pena obviamente criminal, ¿no? So pena de cárcel, porque ahí no hay ningún derecho, porque esto es máxima seguridad y por ende no se permite exposición de esta información comprometedora. Ahora bien, lógicamente se han hecho muchísimas cosas, ¿no? Este almirante tampoco lo han citado a las vistas ni a reuniones cerradas, que sepamos, no se ha dicho nada más sobre ese asunto. Como he dicho, esta persona también creía, ¿no? Este congresista, que en 1945 hubo el caso Roswell, y él se ha creído todo y cada una de las historias, oiga bien, todas y cada una de las historias que se han dicho. O sea, uno tiene que pasar por el filtro y el sedazo tantísimas cosas que uno escucha, lo sabemos, ¿verdad? Y muchísimas de estas cosas que se han publicado en revistas, periódicos, para vender o atraer obviamente, ¿no? Y subir rating o lo que sea. Tenemos que ser más objetivos, tenemos que ser más críticos y analíticos a la hora de exponernos a este material y de creer todo porque me está interesante. No, güey, Felipe, la gente definitivamente tiene que ver qué cosas realmente encajan y qué información es verificable. Obviamente, casi todo lo que tiene que ver con los fans, UAP, OVNIs, OSNIs y todo esto está fuera de nuestro alcance, porque hay información que sigue siendo nuevamente restringida al público. Así que lo que tenemos, en la mayoría de los casos, porque es la verdad, yo como investigador de todos estos asuntos por tantísimos años, se lo confirme cualquiera que sea serio en este tema y que no esté sacándole billete al tema, o que no viva del cuento, que esté borracho, que saben qué cosa, o se le fue la cabeza, se lo tiene que decir de la misma manera. Aquí lo que hablamos es de anécdotas y confidencias. Oiga bien, confidencias que dan supuestos y alegados testigos que usted no puede tampoco confirmar que realmente estuvo allí, o lo está cogiendo usted de bobo, o el tipo es desquiciado, o le hace una broma. Usted eso no lo puede confirmar, así que se juega su crédito con eso, es decir, se juega obviamente su acreditación de seriedad o de objetividad. Por otro lado, muchas anécdotas. Yo he entrevistado de la A a la Z, lo he dicho muchísima gente, militares, exmilitares, profesionales, pescadores, agricultores, gente común, de todo, profesionales, etcétera, todo tipo de gente. Y uno lo que investiga ahí son las anécdotas y la evidencia muy poca, una que otra foto de vez en cuando que hay que someterle a análisis, uno que otro video que también hay que someterlo a análisis porque hay que ser objetivo. O sea, no podemos empezar a creer todo porque entonces ustedes se termina como Juan Bobo. No sabe nada ni aprendió nada. Aquí hay un método de investigación y hay que respetar ese método porque hay que respetar ese raciocinio, la inteligencia. Ahora, dicho de esa manera, porque hay que ser franco en esta exposición, obviamente sí existen unos programas. Lógicamente sí, ¿no? Como le he dicho, hemos hablado con personal, tanto militar de la Marina como del Coast Guard, la Guardia Costanera, pilotos, etcétera, Guardia Nacional Aérea, etcétera, policías de FURA, pilotos de FURA, etcétera, en Puerto Rico y lógicamente fuera de Puerto Rico, con personal militar que en alguna medida ha tenido algún tipo de experiencia relacionada con estos eventos. Aquí, nuevamente, hay que separar el grano de la paja. Obviamente hay un testigo que interpreta algo, que tal vez no definió algo, o vio algo tan impactante que obviamente pues, rompió su noción de cómo explicar o identificar algo que tal vez no entiende en un momento dado. Ahora, dicho eso, claro, ha habido proyectos como el Blue Book, SIGN, Rush, estos proyectos que ha utilizado, los actuales proyectos que tiene el Pentágono, pero dentro del campo de la recolección de información que tuvo la Fuerza Aérea en el pasado siglo. ¿Okay? Que estuvo
tomando información hasta 1969 oficialmente, y luego hubo otros proyectos encubiertos que lamentablemente todavía siguen clasificados, que no están accesibles a los investigadores bona fide, y que obviamente el público aún menos, que no busca estos detalles y que no sabe, ¿no?, como digo yo, la fórmula con los recovecos que uno utiliza, los shortcuts para poder llegar a estas cosas, los caminos a esa información, y que normalmente pues solo leen lo que otro publicó, de que dice que aquel sabe o que aquel le dijo. Así que usted tiene un refrito siempre de las supuestas historias. Aparte de eso, porque como he dicho, hay que ser objetivo, hay que ser honesto, hay que ir directamente al grano y analítico y crítico. Importante señalar, hemos hablado obviamente con este personal, nos hablan de 2 proyectos que ha estado por años trabajando, ha habido muchos más en la Marina de Guerra que tienen que ver con la seguridad del área oceánica, tanto en el Pacífico, en la región de Hawái, como la base de Guam y otras islas, ¿no? Y todo esto es importante que sepamos que eso está ahí, como la base de Diego García y todo esto, de la que hemos hablado anteriormente, y que hay sistemas obviamente de sonares, por ejemplo, de boyas de sonares, barcos y submarinos que obviamente sondean y rastrean la zona. Aparte de eso, pues, obviamente ubicación de GPS y apoyo de satélite aéreo, espacial, aparte de los aviones que también tienen sistemas para barrer cierta cantidad de metros en profundidad. O sea, el fondo marino usted no lo puede ver desde arriba, únicamente puede utilizar un sonar para ver el rebote del fondo marino. No hay satélite, el que diga esto no sabe nada de nada, y así que usted sabe qué creerle. No hay satélite en órbita que pueda ver el fondo marino, no existe. Que lo nombren, que lo ubiquen y lo identifiquen. ¿Y qué tecnología usa? Obviamente la física óptica de los satélites no está hecha para eso. No funciona porque obviamente usted tiene que miles y miles y miles, inclusive kilómetros y kilómetros y kilómetros, donde la luz no penetra ni infrarroja, ni ningún color, ni ningún espectro. Por ende, elemental, no entran los satélites a esa profundidad. Se quedan en superficie y en cosas que están cercanas. He visto muchísimos satélites, desde el que usted ve de Google hasta satélites que uno alquila con más capacidad, que por ejemplo que utilizan allá en Magueyes, allá en la Escuela de Biología Marina, el que tiene acceso, y otros más que se paga por el uso de ese satélite para algún tipo de trabajo geológico, geográfico, inclusive económico o lo que fuese. Vamos a hablar como es con propiedad. Dicho eso, para que nadie se llame engaño y siga tripeando en Mavi. Importante. Proyectos, por ejemplo, importante esto, ¿no? Underblue. ¿Ok? Underblue. Deep Blue. 2 proyectos dedicados a interceptar, identificar y rastrear movimientos submarinos. Uno cerca de las costas de los Estados Unidos, ¿okay?, que es Deep Blue, y Underblue, que es fuera de las costas de Estados Unidos. En Puerto Rico, ambos proyectos han trabajado. En Puerto Rico, como hemos mencionado tantísimas veces, usted tiene todavía boyas de sonar. No estoy hablando de las boyas Caricú, que le da a usted el oleaje, ni las boyas que tienen también para información, que tiene, por ejemplo, el US Geological Survey, que utiliza también acá en Puerto Rico, que también tenemos el sistema allá en la Universidad de Mayagüez, en la red sísmica, para detectar maremotos, movimientos sísmicos, etcétera, etcétera, todo lo que pueda haber con tsunami. No. Estamos hablando de boyas de sonar, que datan de la época de Rupert Rhodes, que las hay también en Guantánamo, Cuba, y que las hay en cualquier parte de Estados Unidos donde pueda ser, desde San Francisco hasta otros muelles de la Marina, donde está en un amplio range, ¿no?, un amplio campo para detectar que el movimiento de submarinos espías rusos, chinos, o el que aparezca el pájaro que venga, aunque sea aliado. Pero también, adicional a todo eso, están también para mover o detectar que otras cosas que se mueven que no han sido identificadas, y esa marina desconocida o esos movimientos submarinos de OVNIs que no están registrados a nivel oficial, que se mantienen obviamente bajo estos proyectos específicamente y se clasifican obviamente como cosas, movimientos y detecciones que no han sido identificadas o que no pueden ser interceptadas. Me explico, ¿por qué interceptadas? Cuando hay en la zona un submarino ruso, inmediatamente hay un submarino de Estados Unidos siguiéndole el rastro. Se llama el juego del gato y el ratón. Vis a vis, cuando pasa esto en el Báltico u otras zonas donde hay una gran actividad militar naval rusa, los submarinos de Estados Unidos juegan también a eso, al gato y el ratón, y obviamente los rusos se van detrás de ellos. Es un juego donde nadie se dispara como en las películas, en la fantasía. No, nadie se dispara aquí. No hay disparo porque no estamos en guerra. Pero en guerra obviamente caliente. La Guerra Fría pues ya regresó y más vale que la entendamos. Y en ese tipo de juego obviamente es rastreo. Aquí lo que se dice y lo que se discute entre capitanes obviamente de navío de guerra y personal relacionado es que no ha habido forma de interceptar ninguno, debido a la forma en que navegan, la velocidad que tienen, y que no hay diferencia en estos tipos de objetos multimedia
de que obviamente navegan con la misma velocidad y con los mismos movimientos o maniobras que hacen en el aire, en la atmósfera, que lo hacen exactamente igual en el agua. Es decir, no hay diferencia alguna entre su movimiento submarino vis a vis lo que hay en la atmósfera o lo que puedan hacer allá en la atmósfera superior o allá en la zona orbital. O sea, todo esto está correlacionado. Por ende, estos proyectos definitivamente son los que están relacionados a esa investigación y llevan años, de hecho han sido sustituidos. Alegadamente esto comenzó no ahora, esto comenzó una vez terminó la Segunda Guerra Mundial, la Marina de Guerra de Estados Unidos por un lado, la Fuerza Aérea por otro. Poco a poco empezaron a recopilar más datos de lo que eran incidencias que se daban con sus capitanes, sus barcos de guerra en cierto lugar, observaciones que se hacían, anomalías que surgían, que no había explicación con la ciencia de aquel momento o con lo que se conocía, ¿no?, sobre lo que pudiera verse en el océano o lo que detectaron sus equipos de antaño, antiguamente. ¿Qué ocurre? Obviamente todo esto progresó, hemos adelantado increíblemente en tecnología, específicamente sonares activos y otros sistemas más que ahora se implementan para poder tener un aviso temprano de embarcaciones en superficie, submarinas o aéreas. Los submarinos tienen todo ese equipamiento. Recuerde que la nave más sofisticada que existe es un submarino de guerra y son los de los Estados Unidos más sofisticados. Luego de eso, el navío más caro y que sigue en esa escala, pues más caro que un submarino, es el portaavión. La nueva generación de portaaviones cuentan con todo este tipo de equipamiento. Y recuerde que esos grupos de batalla, cuando hay un portaaviones, hay destructores, hay otros barcos que van obviamente acompañándolo, inclusive submarinos. Nunca va un portaaviones sin un submarino de escolta. Usted no lo ve porque obviamente está bajo el agua, elemental. Todas estas cosas definitivamente son importantes que las entendamos. De nuevo, no hay una declaración oficial de que estas cosas existen porque el Pentágono retiene esa información. Estados Unidos puede tener 1001 razones para no expresar el porqué de por qué puede existir algo con tecnología más adelantada que la que ellos tienen. Yo esto lo vengo explicando hace más de 40 años, ¿no?, específicamente cuando hablo de este tema. Llevamos 50 años investigando cosas, pero de este tema, en el ámbito militar, de lo que tiene que ver con esto, pues lo hemos hablado. O sea, ¿cómo tú explicarle a tus ciudadanos que pagan impuestos y que tú gastas 860 y pico mil o casi 870 y pico mil de millones de dólares anualmente, que existe algo que es superior a toda la tecnología que has desarrollado y a todos los miles y miles y miles y miles y miles y cientos de miles de millones que utilizas para mantener la seguridad nacional o para mantenerte como la primera potencia militar del planeta? Básico. ¿Cómo tú le explicas? Mire, mi hermano, aquí hay algo que entra, sale cuando quiere, vence en velocidad en el aire a nuestros aviones, tiene maniobrabilidad espacial que no tenemos nosotros esa capacidad, no hay ninguna nave nuestra que pueda maniobrar en el espacio de esa manera, vamos con una serie de restricciones por seguridad, luego en el océano, ni en superficie ni bajo el agua, comparamos con ellos. He explicado anteriormente que ya hay torpedos nuevos, ¿no?, que tienen capacidad de acelerar cientos de kilómetros y hay torpedos norteamericanos que ya son de esa generación. Pero esto que hablamos no es un torpedo. Así que habrá que plantearse si lo que dice obviamente Tim Burchett es real, si le habló realmente un almirante o el tripeo que él tiene porque él quiere la cosa, ¿no? Y alguien le contó un cuento que un almirante sabía y lo tiró para adelante, ¿no?, buscando adeptos, o es realmente de que sí está esa información, de que esa documentación sobre este objeto que viaja, que es del tamaño de un campo de fútbol, que anda por los océanos, es lo que han estado viendo por décadas los capitanes de marina, tanto de guerra como los capitanes de barcos civiles o de carga y tantos otros más. O sea, yo he visto gente que ha visto cosas en el agua, he visto, como he dicho, personal de FURA en el helicóptero, en el avión, que vieron sin número de objetos cerca de ellos volando, bajo el agua, las lanchas de FURA, en Ponce mismo, puede ir ayer a FURA en Ponce, vaya, invito y pregunte si es o no es así. Ellos le hablan sin ningún miedo de que alguien tome contra ellos alguna represalia, como muchas veces, porque a muerto vienen estos objetos luminosos y se ponen debajo del bote y luego siguen, y no son buzos, van más rápido que el bote, elemental, y muchas otras cosas que se supone no debemos saber. De nuevo, está el interrogante. Aquí la idea es que busquemos más allá de lo aparente y tengamos siempre el interrogante. Por eso La Última Frontera toca los temas que en otro momento. Y estas declaraciones de este congresista republicano lo que nos lleva es a preguntarnos el porqué del porqué. Si existe realmente información, si no es politiquería, si no es llamando a adeptos y gente que crea en el cuento que él hace, o si realmente hay algo verdaderamente allá atrás. Yo he visto cosas en el océano. O si he sido testigo, y lo digo aquí, sin pelos en la lengua. Claro que sí. Lo he visto en la orilla, lo he visto en el mar, he visto sin número de cosas en tantísimos años de expediciones e investigación.
Claro que no me voy a poner en la prensa y que mira, vi tal cosa, había que hombre, no va a ser ridículo. La realidad es que hemos visto esto y cuando hay que compartir y ver qué información de lo que yo vi puede ser estudiada, verificada, ¿no? Puede ser secuenciada y comparada con otros avistamientos o informaciones reales de estos FANI o estos OVNIs en el agua, pues definitivamente ahí es donde esto coge, ¿no? Otro matiz. No es contar la anécdota, el cuento para que te rías o para que alguien se asuste. No, hombre, no. Es obviamente una investigación secuenciada de lo que esto puede hacer y qué datos tenemos para poder hacernos una comparativa, para obtener algún tipo de secuencia o a ver si hay algún tipo por ciento que podamos relacionar con algún ciclo de actividad, etcétera. Son cosas inteligentes, no es bla bla, contar historias, yo sé y no sé, no es eso. Por ende, estas cosas yo las tomo con seriedad, con respeto. Traigo aquí el tema sin sensacionalismo de que vino un ser gris que bajó de acá, que aquel le contó, que aquel lo apretó. No, hombre, no. Vengo a hablar obviamente de la cosa, aunque genéricamente, de que es importante y de que definitivamente hay un control sobre esta información y que no va a ser divulgada fácilmente. Y que únicamente cuando le convenga al Departamento de la Defensa, al gobierno de los Estados Unidos se va a revelar. Inclusive, aunque el presidente Donald Trump, con todo esto que tiene ahora con los migrantes, las amenazas que hay contra Panamá, la situación que tiene con los del BRICS, inclusive con Nigeria, rompieron relaciones, y con tantas cosas que están pasando aquí ahora, o el vaciado de Gaza, que él recomienda que saquen a los palestinos, que saquen a toda esa gente de allí. Bueno, aparte de ese pensamiento que él tiene, sea xenofóbico o lo que venga, él no tiene el poder, oiga bien, mastica con las neuronas, para hacer que todo ese material ultra clasificado se pueda poner a la vista pública. No, señor, aprenda y sepa de qué se está hablando. Ningún presidente en la historia de Estados Unidos ha tenido esa capacidad. No. Antes que eso ocurra, obviamente pueden pasar un millón de cosas más. Fíjese que él dice que él lo va a desclasificar. Habló de eso en la campaña, como él habló Jimmy Carter en la campaña, como él habló Reagan en la campaña. Veamos si eso no es así. En estos momentos, ese tipo de información está más allá, ¿okay? Más allá, obviamente, del poder de quién, del poder de Casa Blanca, del poder ejecutivo. Esto es el deep state, el gobierno secreto. ¿Cuál es el gobierno secreto? El bloque militar, industrial, farmacéutico de los Estados Unidos, que utiliza las 18 agencias de inteligencia para ¿qué? Preservarse e imponerse, no solo en la nación, sino en todo lo demás, y que no va a permitir que le corten los tentáculos para perder que la hegemonía global que tiene. Si usted lo ve así, lo amplía, va a entender que no es un cuento marciano, o de grisecitos, o de secuestros, o de cosas que obviamente podrían suceder, ¿por qué no? Claro que sí, hay muchísimos casos así, sino que lo que aquí les interesa es el poder por el poder. Y esto es control de tecnología, control de capital y obviamente quién manda, ¿no? En el planeta, de la manera en que todos crean que no, pero sí, me explico. Esta es la gran cárcel, esta es la prisión planetaria y definitivamente tiene sus guardianes. Si no lo vemos, y los guardianes no son grises, los guardianes son los propios seres humanos. Y todas estas cosas están ahí. Por eso no se ha podido dilucidar ni resolver este enigma hasta el día de hoy, porque todo el mundo lo ve de la misma manera. Dígame si es o no es así. Todos los investigadores, cuanto el persona opina sobre el asunto, siempre habla de lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo y lo mismo. Siempre se plantea lo mismo, lo mismo. Y nunca prueban absolutamente nada, porque están en la distracción. Mastica con las neuronas. Están en la distracción, están en el espejismo. Esto más allá de eso. Bueno, mis amigos, los dejo con eso para que piensen, busquen más información sobre todo esto, vean qué es lo que está ocurriendo en estos momentos. Lo de Kennedy, la información que hay no va a revelar que vino, qué sé yo, la mafia de Chicago y lo mató, no van a revelar que fue el nieto de Al Capone, ninguno de esos cuentos chinos. Simplemente es el método y el sistema que utiliza la CIA para sondear, tomar información, por ende, eso es lo que se quería proteger. Si hay información adicional, esa no la vamos a ver, porque obviamente el gobierno permanente de Estados Unidos, los que se eligen, no se van a pegar un tiro en la pierna o en el pie. Van a mantener lo que tienen que mantener, como tantísimos millones y millones de documentos se han destruido y nunca se han podido ni revisar, y menos aún publicar. Y eso es cierto, aparte de los miles que se han falsificado para desviar la atención pública y la gente se crea un cuento. Hay que ver más allá de lo aparente. Gracias como siempre, estoy con ustedes el miércoles, como siempre a las 7:30 de la noche, Pensando en Voz Alta, con otros temas distintos a este. Ya recuerde que la última frontera es esto, estos temas raros, a veces paranormales, a veces extraños, que la gente tanto me pide, pero
Los miércoles regresamos a nuestro análisis geopolítico y otros asuntos. Y el viernes a las 8 de la noche regresamos una vez más, ya que no estuvimos el pasado viernes por estar en Orlando, Florida, con mi directo amigo el ingeniero Orlando Pla, en el análisis de las noticias internacionales y las operaciones que se están corriendo aquí y ahora. Y te lo digo una vez más, gracias por haber estado conmigo en Orlando. Venimos con nuevas actividades en Puerto Rico para poner a pensar a los durmientes y vamos a abundar y a profundizar en tantísimas cosas más. Te lo digo una vez más. Sayonara, ojo visor, oído en tierra. Lo que está caliente, mi hermano. No se duerma, que lo que viene no es fácil. Y no son los grises. Despierta, durmiente.